pero de todos los campos de la neurociencia, que son un montón, vos te especializás en memoria, que tiene mucho que ver con lo que somos, ¿no? ¿Qué es la memoria? Esa es una de las grandes preguntas. Y eso que vos decís que tiene que ver con quiénes somos, es cierto, porque básicamente somos nuestra memoria. Es a partir de nuestros recuerdos que construimos nuestra personalidad o quiénes creemos que somos, quiénes son los demás. Y a mí lo que me parece increíble del estudio de la memoria, o una de las cuestiones increíbles, es que la memoria está el sustrato, que ahora vamos a ver, después vamos a hablar un poco de eso, pero tiene que ver con cosas biológicas y químicas que ocurren en el cerebro y en otras partes del cuerpo, ¿no? Y como todo lo biológico, es cambio constante. Nosotros seguimos creciendo y sin embargo nuestros recuerdos permanecen. Es como que el cuerpo, el cerebro van cambiando, las proteínas que forman se van reemplazando, van creciendo conexiones, se van perdiendo otras y muchos recuerdos permanecen, ¿no? Como si fuera una cosa que permanece a lo largo del tiempo de nuestra vida a pesar de que nosotros cambiamos un montón. Claro. Y entonces eso tiene que ver con quiénes somos, ¿no? Y estar seguros de quiénes claro. somos. ¿Y cuánto se avanzó en los últimos años en el conocimiento de eso que vos llamás el sustrato de la memoria? ¿Está en algún lugar del cerebro la memoria? ¿Dónde está? Digamos, cuando yo les pregunto, bueno, les digo memoria, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes? Y mis recuerdos de mi vida, como cosas, como capítulos de mi vida que te puedo empezar a contar. No Exacto, sé. Básicamente es la memoria autobiográfica, claro. Esa memoria que llamamos declarativa autobiográfica. Y también está la memoria semántica de las cosas que aprendemos, por ejemplo, en el colegio, no sé, los nombres de los ríos de Europa, las capitales, etc. Claro. Y no necesariamente esos son cosas que van a cambiar nuestro comportamiento. Digo, no sé si saber los ríos de Europa va a cambiar, a menos que vaya a Europa y vea el río y ni siquiera ahí te diría que me comportaría de manera diferente por conocer el nombre de ese río. Entonces no sé si cierra mucho esa definición. Esa definición está buena cuando uno habla de aprendizaje de los animales, que aprenden por condicionamientos, como claro. el pavloviano, ¿no? El famoso perro, los perros que claro. entrenaba Pavlov. Y no les puedes preguntar a ellos qué recordás. Claro, entonces, tenés que medir algo. Tenés que ver su comportamiento, ¿no? Claro, entonces uno puede ver esos cambios en el comportamiento a partir de las experiencias, entonces ahí se ve. Pero cuando hablamos de estas memorias declarativas, es más difícil, empezás a sumar algunas otras cosas, ¿no? Si empezás a pensar a la memoria como un proceso, más que una foto, ¿sí? de cosas que pasan, se empieza a complicar más, porque no todas las memorias permanecen durante toda la vida, muchas se olvidan, entonces el olvido es como la contracara de la memoria y sabemos que si no hay olvido tampoco hay memoria, porque no hay una memoria útil, entonces tenemos que sumar el olvido a la definición de memoria, porque sin uno no existe el otro. Claro. Entonces empieza a complicar muchísimo definir exactamente qué es la memoria. Y no todo lo que aprendemos es necesariamente útil y lo vamos a ver en un cambio en el comportamiento, y ni siquiera en los animales. Ya hace mucho tiempo se empezó a descubrir que los animales almacenan información sobre el mundo que no necesariamente es útil, que es útil en un determinado contexto en donde puede ser, digamos, necesaria esa información para encontrar algo, para reproducirse o lo que sea, pero no necesariamente ese conocimiento o esa información eventualmente se va a utilizar. Entonces no tiene que ver con la cosa utilitaria la claro. definición de memoria. Pedro, ¿y nos trajiste un video? Sí, porque esto va a la pregunta que hacía Andy, ¿no? ¿Cuál es el sustrato físico de la memoria? ¿Qué es la memoria orgánicamente y físicamente? Claro. ¿Y dónde se encuentra? ¿Y cómo podemos saber qué es eso? Bueno, esa pregunta obviamente es una de las preguntas del millón en el campo de la memoria y no sabemos muy bien. Pero bueno, lo que vamos a ver en el video es cuánto hemos avanzado con herramientas muy nuevas para tratar de entender exactamente qué es la memoria en el cerebro y cómo uno puede verla en el cerebro. Vamos ya mismo a ver el video. ¿Dónde se alojan los recuerdos? La pregunta acerca de qué es la memoria es complicada de responder. Uno se vive enfrentando a cosas que no sabe qué son. Cuando vas a una cantina del universo de Star Wars y te sirven algo indescifrable. Te preguntás qué es y tiene un nombre como... Es rosado, con manchas negras que parecen ojos, parecería que un cordero se comió un pollo, que se había comido un langostino y vomitó esto dentro de una morcilla transparente que llegó al plato. Con la memoria ocurre algo parecido. Los científicos tenemos muchísima información acerca de lo que se necesita para construir recuerdos, para almacenarlos, para recuperarlos y hasta olvidarlos. Pero todavía no podemos decir exactamente qué son los recuerdos. Sin embargo, es probable que nos estemos acercando peligrosamente.
Si conociéramos lo suficiente sobre su sustrato físico, deberíamos poder prenderlos y apagarlos cuando se nos dé la gana. La cuestión es que, desde hace unos pocos años, esto es posible. En ratones. ¡Qué susto, eh! ¿Cómo se hace para ponerle un interruptor a una neurona? Tip: no llamar al electricista. Te va a decir que sabe hacer el trabajo, va a hacer cualquier cosa y te va a cobrar carísimo. Lo primero es llamar a algún biotecnólogo o similar que agarre los genes de unas algas verdes unicelulares y los transfiera al cerebro de unos ratones. A partir de esos genes, las neuronas van a producir unas moléculas que cambian de forma si se las ilumina. Esta metodología se conoce como optogenética. Opto quiere decir visión, y visión se relaciona con luz, y luz se relaciona con conocimiento, y al final todo se relaciona con todo. Y genética porque bueno, los genes están en todos lados, también en el ADN de las algas unicelulares. Además, genética en el nombre queda siempre re cool. La cosa es que unos científicos encontraron la manera de que estas moléculas solo se fabriquen en neuronas que fueron activadas por alguna experiencia. Después es sencillo, solo hay que meter una linterna muy finita en el cerebro de manera de que se puedan iluminar esas neuronas. Lo fascinante es que esas moléculas de las algas, al ser iluminadas y cambiar de forma, hacen que la neurona se active. Entonces, se le enseña algo al ratón, pero que no sea lógica kantiana ni sistemas de ecuaciones diferenciales. Normalmente, asociar un contexto con algo peligroso. Cuando el ratón esté en ese contexto, se va a paralizar porque sabe que es un lugar en el que ocurrió algo negativo. Pero, ¿qué pasa si activamos los interruptores moleculares con la linternita, pero fuera del contexto peligroso? Suspenso. Los ratones actúan como si hubiera un peligro. Parecería que se está activando la memoria de la experiencia de miedo en un lugar diferente y de manera artificial. ¿Todo esto para decir que la memoria está en las neuronas? ¿Dónde cuernos iba a estar si no? Bueno, sí, pero no en cualquier neurona. Cada recuerdo estará formado por un conjunto de neuronas particular, diferente al de otros recuerdos. ¿Esto es peligroso para los humanos? ¿Los científicos van a manipular nuestros recuerdos? Pues no, eso se lo dejamos a los medios de comunicación. Mientras te cuides de que no te inyecten genes de alga unicelular en el cerebro, ni te pongan linternas de fibra óptica, estás a salvo. Igual, ¿a quién no le gustaría prender y apagar sus recuerdos a voluntad? Te la dejo picando.